bendiga, Dios le guarde en este día. A Dios le damos la gloria, le damos la honra por esta oportunidad que nos permite poder estar transmitiendo a través de esta su programación, escudriñando las escrituras, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que en el día de hoy traemos un tema que esperamos que sea de bendición a cada una de las personas que nos están escuchando. Este estudio es para personas que son creyentes. Si usted no es creyente todavía, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que usted puede confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero si usted es creyente ya y asiste a una congregación determinada, cualquiera que sea la denominación, este mensaje es para usted. Y el tema de mi mensaje en este día es creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y antes de entrar en el mensaje, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría e entendimiento espiritual, de modo que podamos comprender su palabra. Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu. No es un libro común, no es un libro cualquiera como otro libro que literalmente uno no lee. Esto es un libro espiritual. Las palabras que están escritas en este libro, Jesucristo dijo que son espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por esta nueva oportunidad que usted nos permite poder salir al aire a través de esta su programación, dándole a usted siempre la gloria y la honra. Te pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te pido, Dios mío, Padre, que usted se glorifique de una forma especial a través de este estudio, y a usted daremos la gloria y la honra en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Y yo, como siempre le digo, busque una Biblia y vamos a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, vamos a leer 2 versos ahí, pero vamos a estar tocando otros versos más en otros libros más que van a corroborar con lo que estamos tratando de aplicar en este día, la enseñanza que estamos tratando de aplicar en este día. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, verso 33 y verso número 34. Y dice así: oh profundidad de la riqueza y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Volvemos a leer: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Que Dios añada bendición a esta su palabra. El libro de los Romanos es un libro que yo se lo sugiero. Todas las escrituras inspiradas por Dios, y nunca llegó por inspiración humana, sino que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Toda la Biblia, todo lo que está escrito aquí es importante y se puede aplicar a nuestras vidas. Así que, pero en el libro, este libro del Romano es un libro que, tocante a la revelación de la salvación de nuestras almas, uno de los libros más completos que expone todo lo que se necesita para una persona poder llegar a alcanzar lo que es la salvación de nuestras almas. Solo les sugiero a todas las personas que nos están escuchando en este día que saque un tiempo y lea este libro, lea lo que le va a hacer de bendición. Es una sugerencia que hacemos. Así que estamos hablando bajo el tema creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Los versículos que leímos, especialmente el verso número 3, habla de dos cosas: de los juicios de Dios y de los caminos de Dios. Los juicios de Dios no está hablando del castigo de Dios, nada de eso. Está hablando simple y llanamente de la capacidad inigualable que hay solamente en Dios para tomar decisiones que son incomprensibles para la mente humana. La capacidad de Dios para tomar decisiones que son incomprensibles para la mente humana.
Así que eso es lo que está hablando, eso es lo que quiere decir la palabra. Dice que sus juicios son insondables. Dice, oh profundidad, mira eso, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable. Insondable, cuando uno mide, para medir las profundidades del mar, se necesita un cordel con una plomada para poder sondar. Se tira al mar a ver la profundidad que hay, cuántos metros hay de profundidad en esa zona donde se está sondeando. De eso a lo que se refiere el apóstol, que la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, no se puede medir ni con una sonda. Alabado sea el Señor en esta hora. Y dice, inescrutables son tus pensamientos. Inescrutables lo que quiere decir es que no se pueden comprender, son incomprensibles. Por eso que Isaías capítulo 55, verso 8 y verso número 9, dice que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Así como el cielo más alto que la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Así que es claro que Dios no es como los hombres, no piensa, no razona, no toma decisiones como nosotros la tomamos. Comprensibles las cosas que hace Dios. Para no salirme del contexto, amén, estos textos que acabamos de leer en el contexto general de este pasaje del capítulo 11 del libro de los Romanos, está hablando acerca de Israel, el trato de Dios con Israel, pero también con los gentiles y en general con toda la raza humana a través de todas las generaciones. Y la forma de proceder de Dios con este pueblo para nosotros no es razonable. Por ejemplo, en el libro de Romanos dice que tocante a Israel, Dios dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Usted conoce la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta el día de hoy. Dice que tocante al evangelio, ellos son enemigos de Dios porque no han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, no han creído que Él es el Mesías. Pero tocante a las promesas, dice también en Romanos que ellos son amados por causa de los padres. Recuérdense que este pueblo es la descendencia de Abraham, a la cual Dios le hizo grandes promesas, que muchas de esas promesas ya se han hecho una realidad, pero hay otras que todavía no se han hecho una realidad, y de esto es lo que vamos a estar hablando en este día, porque Pablo dice que todo Israel va a ser salvo. Pero ¿cómo es posible si este pueblo le ha dado la espalda a Dios y no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Cómo es posible que pueda ser salvo? Bueno, recuérdense, Dios no es como los hombres, ni sus pensamientos son como los nuestros, y sus caminos tampoco. La palabra camino aquí a lo que se refiere es a cómo Dios aplica su conocimiento. Es la sabiduría inigualable de Dios de poder aplicar los conocimientos que Él sabe. Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría y conocimiento. El conocimiento es lo que usted logra, es el compendio, lo que usted logra captar. La inteligencia es el medio por el cual usted aprende. Una persona inteligente es una persona que aprende con ligereza, con facilidad lo que se le está enseñando. Pero ahí está la diferencia entre el conocimiento. La sabiduría es el arte de saber aplicar el conocimiento adquirido. Eso no es la sabiduría de Dios. Y estas cosas son inigualables, estas cosas son insondables, inescrutables para la mente del ser humano. Por eso el ser humano no puede entender a Dios. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque hay que discernirla espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuérdense que estas palabras que se nos han dado a nosotros son espíritu y son vida. Así que hay que mirar las cosas no literalmente solamente, sino de una forma espiritual. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, él es el escritor de este libro de los Romanos, y mira lo que dice en el capítulo 11, en el verso número 13, dice: porque a vosotros hablo gentiles. Ya ves, este libro, este capítulo es para los gentiles que no entienden cómo es posible, porque lo que hizo Dios con Israel, la gente no lo puede entender, pero Pablo lo explica aquí
en este libro. Dice que lo que le sucedió a Israel fue endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego que haya entrado la plenitud de todos los gentiles, dice que todo Israel será salvo, porque vendrá de Jacob el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y aquel día, dice, Dios no se acordará de sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor esta hora. Es la mente de Dios, es incomprensible, es insondable, es inescrutable. La gente no puede calcularla, no se puede digerir con una mente humana. Es necesario que haya una transformación en medio de nuestro entendimiento. Es por eso que ahí mismo en el capítulo 12 de Romanos, en el verso número 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Así que Dios espera que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder entender las cosas que Dios hace, las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios hará. Alabado sea Dios en esta hora. Oye, amado, esto a mí me vuela la cabeza, amado, y estos temas no se tocan muchas congregaciones. Por eso que Dios ha puesto esto en mi corazón para yo compartirlo con usted. Amén. Y espero que sea de bendición y que usted entienda un poquito más acerca de estas cosas, porque la revelación de Dios es progresiva, amado. La revelación de Dios está aquí en la palabra. Pero Dios, amén, una cosa está lo literal, otra cosa está lo oculto. Dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Así que Dios va con nosotros al paso que nosotros podamos llevar. Alabado sea el Señor. Dios no nos da de un cantazo toda la revelación, sino que Dios va progresivamente, y esta revelación está condicionada a cómo ha sido transformado vuestro entendimiento. Mientras vamos, amén, siendo transformados en las etapas de la vida, en el crecimiento del cristiano, hay dos etapas importantes, y una es la niñez y la otra es la madurez. Cuando uno es niño, Dios nos sustenta, Dios nos alimenta. Recuérdense que con su palabra, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que mientras uno es niño, Dios nos da leche. Alaba al Señor en esta hora. Pero cuando uno alcanza la madurez, entonces Dios comienza a darnos vianda, alimentos sólidos. Es lo mismo que sucede con los niños, literalmente hablando. Cuando el niño nace, la madre le da el seno, la leche materna. Algunos niños la rechazan por ciertas razones que médicas, yo no sé cuál es la razón, pero hoy por hoy existen las fórmulas maternas que se utilizan en esos casos. Pero después que le empiezan a salir los dientecitos a los niños, esos dientecitos que le salen de leche, le dicen en mi país dientes de leche, entonces se le comienza a dar vianda. Hablando literalmente. Estoy hablando con los padres, los que han criado, y los que han criado y los que crían. Estoy hablando con los abuelos que tienen experiencia de lo que estamos hablando. Ya cuando el niño ya tiene ya un dientecito, entonces le empiezan a dar vianda majada y el purecito de malanga o de malanga, de papa, de plátano, de lo que sea. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque no se le puede alimento sólido a un niño, porque todavía no lo puede digerir. Su estómago no está alabado. O sea, Dios está ahora preparado para dirigir el alimento sólido. Mientras Dios va tratando con nosotros según las etapas de nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, Dios nos va alimentando de esas dos formas. A los niños, vuelvo y repito, Dios les da leche, pero a los que han alcanzado madurez por el uso de este sentimiento del bien y el mal, a eso Dios le da alimento sólido. Alaba al Señor en esta hora, mi alma adora y glorifica al Señor. Así que, ¿por qué, amado? Porque las cosas que Dios tiene para cada uno de los creyentes, no todo está escrito aquí en esta palabra. Recuérdense que en esta palabra no está toda la revelación de Dios, amado. Tocante a la salvación, sí, pero tocante a las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso número 9, que cosas que oídos no han oído, ni ojos han visto, ni ha subido al corazón de los hijos de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ya ves,
ningún ser humano nunca se ha imaginado, ni se podrá imaginar las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero esto Dios lo hace de una forma progresiva. Dios, vuelvo y repito, va con nosotros al paso que nosotros podamos llevar en medio de nuestra transformación, en medio de nuestro crecimiento espiritual. Cuando somos niños, Dios trata con los niños. Aleluya. ¿Cómo usted le habla a los niños? Usted le habla a los niños de la manera más simple que hay para que le entiendan, porque usted sabe que todavía no puede analizar, digerir las cosas que uno está diciendo porque no tiene esa capacidad. Mi alma adora y glorifica al Señor. Pero ya cuando empiezan a crecer y ya cuando son maduros, usted le habla las cosas como son. Mi alma adora y glorifica a Dios. El problema que yo veo, amado, en muchas congregaciones es que hay gente que llevan 5, 10, 15, 20 años en el evangelio y todavía están bebiendo leche. Hay gente en el evangelio que llevan 10, 15, 20 años, amado, y todavía ni los dientes de leche le han salido. ¿Por qué, amado? Porque el alimento que se le está dando, alaba al Señor, no es la culpa del pueblo, sino de los líderes. Lo que se le está dando es los primeros rudimentos de la palabra de Dios a gente que ya llevan tiempo en el evangelio, amado, que debiendo de ser ya maestros tienen necesidad de que se le dé leche, porque todavía no son capaces de dirigir el alimento espiritual. Mi alma adora y glorifica al Salvador. Ya cuando el niño echa los dientes, entonces usted le empieza a dar el alimento sólido. Y usted le empieza a dar el alimento sólido, y ese alimento sólido es el que ayuda al niño a desarrollar sus órganos. Escuche bien esta palabra, sus órganos de la forma debidamente, amado. Si hay una mala alimentación, el niño no se desarrolla como los demás. Son esos niños enfermizos, son esos niños que cualquier cosa se enferman. Porque no están ingiriendo, ya ves, no se está, su sistema de inmunología no está bien desarrollado todavía. ¿Por qué? Porque se le está dando alimento, ¿qué? De leche, amado. Liviano, demasiado liviano. Entonces ya son capaces, ya han echado dientes, ya son capaces de ingerir el alimento sólido, pero todavía se les sigue dando leche. Y eso es lo que pasa, amado, en muchas congregaciones, que todavía a esta altura, con gente de 5, 10, 20 años de evangelio, y todavía los mismos temas, amado. David con Goliat, Daniel en el foso de los leones, etcétera, etcétera. Entonces son temas que ya todo el mundo se los sabe, amado, pero la palabra de Dios es tan profunda, amado, que dice que insoldable. No se puede medir, amado. ¿Tú me entiendes? Esta palabra tiene leyes y leyes y leyes y leyes y leyes y leyes de profundidad, amado. Y todas estas cosas se revelan a nosotros, la gente que han alcanzado madurez. Y Dios está buscando que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Pablo oró a la iglesia de Éfeso. Yo lo busco, que usted busque conmigo ese pasaje, la oración de Pablo a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Efesios, verso 17 y verso 18. Pablo ora para que, amén, Dios le dé espíritu de sabiduría. Escuche esto, no es una sabiduría literal, sino es una sabiduría espiritual. Acuérdense que una cosa es lo literal, lo carnal, lo normal, y otra cosa es lo espiritual. En su conversación con Nicodemo, Jesucristo le dijo: si le hablo cosas terrenales y no la entienden, entonces ¿cómo entenderán cuando le hablen las cosas espirituales? Mi alma adora y glorifica al Señor. Y le estaba hablando del nuevo nacimiento. Y el hombre no entendía lo que, pero ¿cómo es esto? Ya yo siendo viejo entraré de nuevo en el vientre de mi madre. No, Jesucristo no estaba hablando absolutamente nada de eso. ¿Tú me entiendes? Pero no quiero meterme en ese tema, quiero seguir enfocado en lo que estamos hablando en el día de hoy. Pero para la oración de Pablo a los Efesios era eso, hermano. Amén, para que Dios le diera espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Ya ve, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Acuérdense que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Seamos llenos de este conocimiento de Él, amado. Esto es imprescindible para poder crecer
y estar firme y constante en los caminos del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, amado. Hay que crecer. Dios nos está llamando a crecer. Ya hay que dejar las cosas de niños a un lado, amado. Y esas cosas, mi amado, a veces yo entro en las congregaciones y oigo mensajes, amado, que me entran ganas de levantarme e irme, amado, porque no me aprovechan de nada. Son cosas de niños, amado. Eso está bien para los recién convertidos, pero con gente madura en medio de las congregaciones. El problema es que la gente que enseñan en muchas de esas congregaciones, alaba al Señor en esta hora, son gente que todavía ni tienen dientes de leche. ¿Cómo es posible que un niño pueda enseñar, amado, a un adulto, a un maduro, a una persona que ya tiene madurez espiritual, amado? Pero la culpa es de los líderes que los tienen en posiciones como esa, amado. Un niño dice que el alumno no es mayor que su gente que no tiene ni el don, ni el llamado, ni la gracia para poder enseñar en una congregación, pero lo hace porque es amistad de los líderes que están ahí o alguna conveniencia tienen ellos, amados. Pero deberían de sentarse en una banca a escuchar palabra de Dios, escuchar alimento espiritual, alimento sólido, vianda, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Lo más importante en una congregación son los estudios bíblicos, porque es la columna vertebral de la iglesia, es la que hace que el creyente, amén, crezca. Pero si la persona que está impartiendo la clase es una persona que está para que le enseñe, es un alumno, es un aprendiz, mira, deje eso y siéntase y escuche palabra de Dios. Mi alma adora y glorifica al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, la oración de Dios a los de Colosenses capítulo 1, verso número 9, también Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Hay que conocer, para que la oración sea más efectiva, hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Pablo ora para que ellos fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ya ve, usted, nuestra oración no puede estar basada en mis deseos, en mis caprichos, en lo que yo quisiera que fuese, amado, sino en lo que es la voluntad de Dios. Esas son las oraciones que yo contesto, porque dice que nosotros no sabemos orar ni cómo conviene, pero el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, intercede, alabado sea Dios. Y dice, y aquel que conoce la intención del Espíritu, alaba al Señor. Aquel dice que conoce la intención del Espíritu, dice que brega de esa manera, hermano, pero es así como ya está establecido. En Colosenses dice, para que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya ven, la sabiduría espiritual es una cosa, la inteligencia espiritual es otra. La sabiduría es la capacidad, la habilidad, el don que tiene esa persona de aprender las cosas ligeramente. Pero la sabiduría espiritual es la capacidad de poder aplicar estas enseñanzas. Ya ves, esto que se ha aprendido, este conocimiento que se ha adquirido a través de lo que es la palabra de Dios. Cuando usted quiere ver que una iglesia crezca sólida, firme y constante en el Señor, que nadie le ha dado en cuenta, que nadie lo extravíe, ningún tipo de doctrina rara esa, las que andan por ahí, es necesario que haya un buen maestro en medio de la congregación. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, el pastor mío, mi primer pastor, el hombre no era un hombre sabio, amado. No tenía ese conocimiento tan profundo de la escritura, porque un hombre que apenas sabía leer y escribir, pero sabía utilizar lo que Dios había puesto a su alrededor. Ya ves, él analizaba los dones de las personas que Dios había puesto a su alrededor y lo usaba. Cuando él me vio a mí enseñar, él dijo, yo quiero que tú seas el maestro de mi congregación. Alaba el nombre del Señor. Y cuando yo iba a enseñar, él bajaba del altar, cogía su Biblia y le decía a la gente, os voy a comer con la cuchara grande, amado, porque sabía que el don que estaba en mí, sabía el don que Dios me había dado, que no estaba en él. Él tenía otros dones que yo no lo tenía, pero cada cual según el don,
Así hay que ministrar a la iglesia según el don que se le ha dado a cada uno de nosotros. Hay que ministrarle para bien de qué, de los demás. La iglesia tiene que crecer, el creyente tiene que crecer. ¿Por qué? Porque esto es lo que da firmeza en nuestro caminar, es lo que nos hace que no nos muevamos de un lado para otro, amado. Es lo que nos hace ser constantes, creciendo en la obra del Señor, amado. Alabado sea Dios en esta hora, mi alma adora y glorifica al Señor. Paulo, recuérdense que lo leímos en Romanos 11, en el verso número 13, que él fue escogido por Dios para ser el apóstol de los gentiles, y el apóstol de los gentiles, conociendo la iglesia, amén, ora en Éfeso, ora en Colosenses, ¿para qué? Para que esta revelación, para que esa sabiduría espiritual, esa inteligencia espiritual, amén, esté en cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros. Mira cómo dice, voy a leerlo en Colosenses capítulo 1 verso 9, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Alabado sea el Señor. Pero dice, va, y llevando fruto en toda buena obra. Y ahora dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? La sabiduría y el conocimiento de Dios no tiene límite, pero no se alcanza de una forma espiritual. Es necesario que Dios nos dé inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Recuérdese, amado, que Dios no es como los hombres. Diferencias grandes, insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y es necesario de que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Ahora, escuche bien, en Gálatas capítulo 4, verso 1 al 2. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 2 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Alaba al Señor en esta hora. Mira esto, dice, ¿quiénes son los herederos? Nosotros. La Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, pero dice que mientras el heredero es niño, de nada difiere. ¿De qué? Del esclavo, aunque es el Señor de todo. Y eso es lo que pasa, amado. Es que Dios nos ha dado juntamente con Cristo Jesús todas las cosas, pero mira esto, amado. Somos, cuando uno no tiene esa revelación, amado, cuando uno no tiene esa sabiduría, cuando uno no tiene ese conocimiento, es como un esclavo que tiene que límite. No puede disfrutar de todas las cosas, aunque es el Señor de todas las cosas. Mi alma adora y glorifica al Salvador. Tremenda palabra esa en el libro de Gálatas, amado. Mientras el heredero es niño. Por eso Pablo dice que hay que dejar ya lo que es de niño, amado. Hay que dejar las cosas de niño a un lado y comenzar a actuar, amado, como gente madura, amado. Mi alma adora y glorifica al Salvador en esta hora. Mira lo que dice, amado, en el libro de Corintios capítulo 11, 13, mejor dicho, verso número 11, dice, cuando yo era niño. La primera etapa del crecimiento espiritual en la vida del creyente se le llama la niñez, los niños. Es la etapa donde Dios le da a beber leche a gente que se han recién convertido. ¿Qué es la leche? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Rudimentos, enseñanzas, las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. La fe, el bautismo, la resurrección, la venida de Cristo, todas esas cosas. Esos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, pero no se queda ahí. Hay más leyes de enseñanza, más leyes de profundidad. Hay más cosas que Dios la va revelando a la vida del creyente mientras el creyente va siendo transformado por medio de la renovación de su entendimiento, amado. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Eso es lo que yo entro a las iglesias, voy a estos mensajes, líderes, pastores, no voy a mencionar Dios nombres, pero esos son mensajes para niños, amados, para la gente recién convertido.
yo no me alimento absolutamente, vuelvo y repito, me entran deseos de irme. Lo que pasa es que la humildad, amado, tiene que estar en el creyente, porque una de las tres cosas que Dios demanda del creyente son tres cosas: es hacer justicia, amar la misericordia, pero andar humillado delante de la presencia de Dios. Así que yo me he humillado, amado. La Biblia dice que el que quiera ser grande entre nosotros, hágase más pequeño. El que quiera ser sabio, hágase necio. Alabado sea Dios en esta hora. Y he estado jugando este papel porque es lo que me enseña las escrituras, amado. Pero no hay nada, amado, que yo puedo decir acá, esto nuevo, esto yo nunca lo había escuchado, déjame analizar, déjame estudiar. No siempre es lo mismo, con lo mismo, amado. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Pero dice también más: cuando ya fui hombre, ahí hombre habla, y cuando ya me convertí en una persona madura, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dale la mano que está a tu lado y dile: deja lo que es de niño ya, porque llevan 10, 15, 20 años de evangelio, todavía hablando como niño, pensando como niño y juzgando como niño. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Qué bueno es el Señor. Yo voy a terminar con este mensaje. De esto tengo mucho que hablar, amado, muchas cosas que decir, pero como dijo Pablo, difícil de explicar. Tocante a esto es mucho que decir, pero difícil que explicar. Y yo lo voy a invitar a ustedes a mi última cita bíblica, que se encuentra en el libro en la carta a los Hebreos. Y ahí vamos a estar considerando lo que dice Pablo en el capítulo 5. Capítulo 5. Busque la Biblia y escudriñe conmigo. No vaya a decir que el hermano Esteban me está enseñando cosas raras. No, yo le estoy enseñando a ustedes lo que dice la Biblia y se lo estoy demostrando con contextos bíblicos. Y todo de acuerdo al mismo contexto. No me estoy saliendo del contexto absolutamente para nada. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora dice Hebreos capítulo 5, verso número 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto los han hecho tardos para oír. Escucha ahora lo que dice el 12: porque debiendo de ser ya maestro, escuche esto, debiendo de ser ya maestro, está hablando con gente vieja en el evangelio, con gente adulta en el evangelio, con gente que llevan 10, 15, 20 años en el evangelio, amado, que no son recién convertidos, que llevan chorro de tiempo metidos en las congregaciones, pero sin crecer, sin dientes algunos, y otros con dientes de leche todavía. Mi alma adora y glorifica al Señor. Mira lo que dice el verso 12. Dice: pues debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo. Debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo. Escuche esto, verso 12. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya ves, debiendo de ser ya maestro, hay que volver a enseñar todavía a esta altura de huevo, después de tanto tiempo, cuáles son las primeras enseñanzas de la palabra de Dios, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, amado. Es tiempo de crecer, por eso el tema de mi mensaje es creciendo en el conocimiento de Dios. Dios te demanda a ti que crezca en este día, porque hay muchas cosas que Dios quiere enseñarte. Cosas que ojos no han visto, ni oído a oído, ni ha subido el corazón de los hijos de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ustedes, para mí, para nosotros, amados. Pero están aquí en las Escrituras. Ahora, verso 12. Pues debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, aleluya, los rudimentos de la palabra de Dios, y dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Escuche esto: de leche y no de alimento sólido. Gente grande todavía con el biberón, con el bobo, con el bibi, como dicen los puertorriqueños. En mi país le dicen con el pomo. Alabado sea el pomo de leche todavía. Gente vieja, amado,
gente vieja con el pomo de leche, con el bibi todavía. Dejé lo que Pablo dice, que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, ya, esas cosas hay que dejarlo a un lado y seguir adelante, amado, porque hay mucho más por aprender. Alabado sea el Señor en esta hora. Dice, pues debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tener necesidad de que os vuelva a enseñar los cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora mira lo que dice el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia. Todo aquel que participa de la leche a esta altura del juego es un experto. Y hay un chorro de inexpertos dando clases en las congregaciones, amado. Pero la culpa es de los líderes que ministran, los pastores de esas congregaciones, que tienen a esas personas ahí sabiendo que no tienen ni la gracia, ni el don, ni el conocimiento, ni la sabiduría, que no están creciendo, que son niños, que andan con el pomo, que andan con el bibi todavía. Mi alma adora y glorifica al Salvador. Es tiempo de crecer, ellos tienen que crecer. Si el pueblo está raquítico, si el pueblo está desnutrido, es por culpa de los líderes que ministran, que gobiernan esas congregaciones, amados. Ellos son los culpables y a Dios le van a tener que dar cuenta. Por eso, amados, porque están retrasando la obra de Dios, amados. Alabado sea el Señor, en contra de lo que Dios quiere hacer, amado. No todo el mundo es maestro. Pablo lo dijo, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos hablan lengua. Ya ve, procurar los dones mayores. No todos son maestros, no cualquiera puede impartir una clase, amado, en una congregación. Esto es serio, porque esto es cuestión de vida y de muerte, amado. El poder de la vida y la muerte está aquí en nuestros labios, amado. Gente que están enseñando, alabado sea el Señor en esta hora, que no están capacitados, ni tienen el don, ni tienen la gracia, ni tienen el llamado para hacerlo, pero los que lo tienen, muchas veces los tienen sentados en las congregaciones. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen temor, amado, porque no tienen confianza en ellos mismos. Mi alma adora y glorifica al Señor. Verso 13. Vamos a leerle, ya termino ya casi ya. Estoy loco por terminar esto ya. Loco estoy por terminar. Mira lo que dice. Vamos a leer más arriba. Porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo tener necesidad, o que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y de haber llegado a tal extremo, en otras palabras, que tener necesidad de leche y no alimento sólido, pues el alimento sólido es para, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es que, niño, deja lo que es de niño ya. Dejen ya lo que es de niño, porque si todavía entre nosotros hay celos, disensiones, entonces eso son cosas carnales, son cosas de niños que se plantean por tontería, amado. Utiliza lo que Dios te ha dado, ministro que me estás escuchando, los dones que Dios ha puesto a tu alrededor, utilízalo para el crecimiento de la obra del Señor. Hay gente que tienen sed y hambre de Dios, amado, pero imagínense, amado, a esta altura de juego todavía se le está dando a beber leche. Y el que participa de la leche dice que es inexperto en la palabra de justicia, amado. Inexperto en la palabra de justicia. Ahora dice, pero, el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el conocimiento del bien y del mal. Que Dios, amén, le bendiga, Dios le guarde, amén. Y yo espero que este estudio haya sido de bendición a cada uno de los que nos está escuchando. Comparte con la gente, envíaselo a alguien que yo sé que esto puede ser de bendición a muchas personas. Y
yo voy a terminar con esto, amado. La voluntad de Dios está en las escrituras, pero el creyente tiene que crecer en ese conocimiento. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos donde está. Dios va con nosotros escalón tras escalón, peldaño tras peldaño, hasta que nosotros lleguemos a la estatura, a la madurez, amado, a la estatura del varón perfecto. Ya ves, eso es lo que Dios, esa es la obra del Espíritu Santo, pero Dios lo hace por medio de la revelación de su palabra. Su palabra necesita ser revelada, y su palabra es revelada en aquellos que han sido transformados por medio de la renovación de su entendimiento, que han podido comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este ha sido su hermano Esteban Suárez con ustedes en Escudriñando las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo el Señor. Dejamos en el amor de Cristo y hasta la próxima.